Tenemos un invitado, Ítalo Lezcano. El señor Ítalo Lezcano es presidente de la Asociación de Aportantes de las AFPs. Ha trascendido, bueno, no ha trascendido, es un hecho, la Comisión del Congreso ha aprobado de Defensa al Consumidor, la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado el proyecto que propone liberar hasta el 100% de los fondos de las AFPs. ¿Cómo está, señor Lezcano? Bienvenido a Exitosa Te Escucha. Una servidora, Carla Palacios. Buenas noches, señorita Carla, ¿no? Sí. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos, ¿no? En primer lugar, quisiera poner en conocimiento de que yo soy el representante de los ex aportantes a la AFP. Perfecto. ¿No? Que estamos involucrados en este proyecto de ley que ya ha sido aprobado con un predictamen por la Comisión de Defensa del Consumidor. A ver, ¿nos puede contar en qué consiste ese proyecto que ya fue aprobado en la comisión, en predictamen, etcétera, etcétera? Vamos a aterrizar algunas ideas. Es el primer paso que se ha dado, ¿no? Porque esta lucha ya viene de hace muchos años atrás, debido a los continuos abusos, ¿no? En el tema de que las AFP prácticamente han sido siempre amparadas en las leyes creadas por el mismo Congreso, ¿no? A favor siempre del grupo económico y nunca a favor del dueño del fondo. Entonces nosotros somos un grupo de personas que nos asociamos, ¿no? Y a través de los últimos años empezamos peleando primero por la devolución del fondo, del 100%. Hace 2 años peleamos el REJA, el régimen especial de jubilación anticipada, que quiso el Ejecutivo en su momento prácticamente derogarlo, dejarlo sin efecto, ¿no? Pero nosotros nos juntamos con algunos parlamentarios de aquel entonces y nos ayudaron y se logró mantener el REJA. Lógicamente que le pusieron candados, ¿no? Una serie de candados que permitieron que menos gente se beneficie. Pero al final se mantuvo el REJA y eso fue un paso grande que dimos, ¿no? ¿Para qué? Para que muchas personas que necesitan su devolución en este momento, y más ahora con la pandemia, no necesitan, porque hay 3 tipos de exaportantes. Hay un exaportante que es emprendedor, que tiene negocios, ¿no? Y que recurrir a un banco es imposible en la actualidad, ¿no? Porque te pide una serie de requisitos. Hay otro exaportante que está enfermo, ¿no? Y nosotros tenemos muchos compañeros que han fallecido en su momento, ¿no? Sin poder tener acceso a su fondo, ¿no? Teniendo una serie de trabas impuestas. O sea, murieron y el fondo sigue ahí. Sigue ahí. Sigue en la cuenta. ¿No? Y usted sabe que la única manera para que le devuelvan su fondo es que usted se esté muriendo, que tenga un cáncer terminal, que se encuentre con una enfermedad que no tiene salvación. Ahí recién le van a dar su fondo. Pero usted dice que a pesar de que han fallecido algunas personas, obviamente por razones de salud en estas épocas, a pesar de eso no se liberaron sus fondos. No se liberaron sus fondos, ¿no? Y también hay muchos exaportantes que tienen hijos en edad escolar, porque usted sabe que la edad que nosotros somos una generación que se encuentra entre 40 y 50 años y tenemos hijos en edad escolar, hijos en edad universitaria, y muchas veces nos vemos privados a sacarlos de las universidades porque no tenemos, y teniendo un fondo acumulado, ¿no? De que no nos va a servir ya para tener una pensión digna en la actualidad. Y ahora, ¿qué le podría usted decir a todas las personas? Porque hay argumentos también, ¿no? De un lado y del otro, y hay argumentos de las personas que dicen de que el retiro del 100% sería un suicidio para los aportantes en la época de su jubilación. Los argumentos técnicos van a sobrar, pero ya quedó demostrado que lo que dijeron de que si la gente recurría al REJA, el sistema se caía. Ya lo han dicho que si la gente retiraba el 25% de su fondo, el sistema financiero de las AFP caía. Es una gran mentira, porque las AFP mes a mes recuperan dentro de los aportantes normales, que son activos, un promedio de entre 11.000 a 12.000 millones. Entonces, ¿eso qué cosa dice? De que no se puede caer el sistema porque es un capital individual. O sea, cada uno aporta y cada uno genera sus propios intereses. O sea, es una gran mentira lo que están diciendo ahorita los grandes opinólogos, que el sistema se cae. La gente, para empezar, el retiro es voluntario, no es obligatorio. No todos retiran, hay mucha gente que confían aún en las AFP, pero creo que es una cosa, son pocas las personas, ¿no? Donde quieren mantener su fondo, que lo mantengan, pero la gran mayoría lo quiere retirar en esta actualidad, y más aún ahora. Antes, yo le soy sincera, yo lo quisiera retirar.
Sí, no, te lo digo, hay mucha gente que tiene muchas necesidades en la actualidad y según tengo entendido de que en la Comisión de Defensa del Consumidor, sí. una congresista, perdón, que dijo de que era lo más dable era darles una UIT. Eso es imposible. O sea, dando la actual situación de la pandemia, Ujú. no solucionaría nada. No Ahora, solucionaría absolutamente nada. ok, entiendo lo que usted ha dicho, pero mi pregunta caía más en las personas que dicen de que si uno retira el 100% del fondo de la AFP, sería como un suicidio para más adelante cuando nos hagamos mayores, las personas que tenemos nuestro fondo actual. Eso es mentira. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay ¿Por qué es mucha gente mentira? porque tiene fondos menores a 50, por decirle, a 180.000 soles, donde no van a tener una pensión mínima. Para que usted tenga una pensión mínima ¿Cuánto hay necesita que tener tener? 180.000 soles. 180.000 a 200.000 soles, para que tenga 900 soles. ¿Y cuánto de pensión? Eso le iba a preguntar. ¿Cuánto de pensión? 900 soles, pero tienes que tener un 900 fondo de soles. 180.000. Así ¿Y es. cuál es el porcentaje de la gente que aporta a las AFPs que llegan a ese fondo de 180.000? ¿Cuál es el porcentaje? Son mínimos. El porcentaje en la actualidad son cerca de los 7,5 millones, son 1.200.000 personas que tienen menores de fondo. ¿Y el resto cuánto tendríamos o cuánto recibiríamos? Mi fondo no llega a eso. Claro, Ni mucho usted menos. no tiene 200.000 soles, ya no es Rentable, ¿no? su pensión va a ser rentable, así es. No va a poder tener una pensión digna. Entonces, aparte que eso que digan de que el sistema se va a caer, no se va a caer porque cada uno aporta. No es como la ONP. Nos han tratado de meter siempre en el mismo tema de que la AFP es la ONP y no es lo mismo, porque la ONP su fondo entra un fondo común. Acá ¿Puede no, hacer la acá distinción? El otro es fondo no, de que no. individual. Así es, esa es la distinción. ¿Cómo sería para usted lo más digno y lo más adecuado en lo una más situación digno como la que estamos viviendo en relación al manejo de nuestros fondos de pensiones? Lo más digno, Carla, es de que todos tengamos la potestad de manejar nuestro fondo. Con libertad. En primer lugar, la libertad, ¿no? De que no exista una obligatoriedad a través de las leyes. Uh-huh. Cada uno es libre de aportar su fondo de pensión al que más te convenga. Para eso no se necesita un oligopolio, sino se necesita de que más entidades financieras creen productos. Eso es lo que se necesita, ¿no? Ahora, eso se va a ver en la reforma, pero antes de la reforma nosotros no podemos esperar más de que se nos devuelva nuestro fondo. Por eso yo desde tu programa hago un llamado a todos los congresistas para que de una vez cambien la mentalidad del Congreso para que toda la gente pueda volver a creer en ellos. ¿Y podríamos hablar un poquito de las reformas? ¿Podría usted profundizar un poco sobre las reformas que deberían haber en lo que a pensiones se refiere? ¿O al sistema de pensiones? La principal reforma que tiene que haber es la transparencia. La transparencia en las inversiones, porque si usted va a preguntar por qué cae su fondo, nunca se lo van a decir, no, son inversiones y es un secreto. Además, en nuestra plata está solventando otro tipo de negocios por todas partes del mundo, ¿no? Así es, las AFP son los grupos económicos que han dado créditos a sus mismos grupos económicos, a unos créditos a 3%, a 4%, a 2%, bajísimo, y a 45 años. Claro. A 45 años de plazo. Si yo voy a hacer un crédito hipotecario por mi casa, le pongo como ejemplo que me cueste un monto, yo voy a terminar pagando más del 150%. Uh-huh. Entonces, eso no es justo, pues ya es el momento de que las AFP dejen de subvencionar todos los fondos a todos los grupos económicos. En el supuesto que las AFPs desaparecieran, la gran idea del señor Boloña, imagínese que desaparecieran mañana todas las AFPs. Uh-huh. ¿Qué sería lo ideal que reemplace y que llene ese vacío? Acá el tema principal es de que las AFPs durante 27 años prácticamente no hicieron nada. Usted sabe que aquí en el Perú la población económicamente activa, prácticamente empleo formal es el 30%, el 70% es informal o de emprendedores. Uh-huh. Y ninguna AFP se ha dedicado a captar al emprendedor, se ha dedicado al dinero fácil, a captar con la obligatoriedad de todas las personas que les descuenten a través de su boleta de pago.
nunca se ha preocupado en buscarlo a la persona que tiene negocio en el mercado, a la tienda, a que vean una manera. Ahora sí recién le escucho a la señora Prialé decir que van a crear nuevos productos. Ahora sí recién se preocupan por la jubilación de todos los afiliados al fondo, cuando ya se han visto de que es el momento que cambie esto, y el cambio inicia con esto. Por eso que nosotros como asociación pedimos que primero este proyecto de ley sea aprobado en el Pleno y después hagan las reformas que quieran. Las reformas que quieran, ya nosotros somos una generación que ya no vamos a tener ningún beneficio de este sistema. Debe crearse a partir de la reforma, ¿para qué? Para que la gente que viene, que recién va a empezar a aportar, el joven que tiene 20, 25 años, que trabaja en una empresa, no pueda aportar, y la persona que es emprendedora pueda manejar, pueda ver la manera cómo dar un aporte para ver su vejez, sería excelente. Ok, entonces vamos a aterrizar a lo que habíamos con el tema que habíamos abierto la conversación. ¿Las AFP se pueden quedar con el dinero de la gente que fallece? Se queda, no te entregan. Si tú falleces, le entregan la pensión a la de viudez y es sobrevivencia, ¿no? Hasta que se acabe el fondo, y es un 50%. O sea, si una señora falleció su esposo por el COVID o por otra situación o por otra enfermedad, va y solicita el retiro de la AFP o del fondo de pensiones de su marido fallecido o recientemente fallecido, ¿qué pasa? Le dan una pensión. Le dan una pensión. Y si ella dice, no quiero una pensión, me interesa, necesito todo el dinero porque quiero hacer un negocio. Carla, por eso te digo, las leyes están hechas a base de siempre favorecer a los grupos económicos, ¿no? Y a mí me da mucha pena que la representante de la asociación de FP, que es la señora Giovanna Prialé, nunca haya objetado esto. Lo cual es raro que no te lo den porque tú eres el único dueño de tu fondo, nadie más. Pero acá la ley es así, Carlita. Acá la ley se ampara en todas esas leguleyadas que existe para poder evitar de que el dueño del fondo tenga un mayor beneficio. Porque además es inembargable el fondo. Es inembargable, pero ellos sí lo disponen. ¿Me entiendes? Ellos sí lo disponen. Cuando tú falleces, la ley te dice, de acuerdo a tales requisitos, en las cuales a ti te vas a beneficiar como viuda en este caso, ¿no? O como alguna pensión de orfandad que tengan los hijos, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, si dejas de aportar más de 3 meses, pierdes todo, pero ellos siguen con tu fondo, porque la ley lo permite. O sea, yo dejé de trabajar ahorita, imagínese, ¿no? Y por X motivos, no encuentro trabajo. Claro, dejo de aportar 3 meses, lo perdí. A mí me dejo de aportar el seguro, yo lo perdí. Sin embargo, ellos siguen con mi fondo. Claro. O sea, se quedan con mi plata, literalmente así. Exactamente. Por eso te digo... Pero eso se llama robo. Bueno, si tú lo dices, es así. Para mí suena así. Para todos. Imagínate, nosotros somos muchas personas que dejan de trabajar por X motivos, ¿no? Y tú sabes que la muerte laboral en el Perú empieza a partir de los 35 años para adelante, pero bueno, ya ahora lo dicen que es a los 40. Una persona de 40, 42, 43, 44 años no puede conseguir trabajo. Claro. Pero sin embargo esa persona tiene 100.000, 200.000 soles y tiene algún proyecto, algo que hacer. Es más fácil tú que manejes tu fondo. Ahora, lógicamente te van a decir irresponsable. Vas a sacar tu plata y la vas a gastar. Bueno, es la libertad del ser humano. Así es. En la actualidad hay tantas oportunidades para emprender algo. Dentro de la asociación, yo quisiera que alguna vez, que tú me des la oportunidad, tenemos una serie de emprendedores que han dejado de aportar y se han hecho independientes, y si tú les preguntas, ¿aportarías nuevamente al FP? Te dicen, no, jamás. Te van a decir que no. Yo, mi vejez, yo ya la estoy manejando. Llegada a la jubilación puedes elegir qué hacer con tu fondo acumulado, se supone, ¿no? Puedes optar por recibir una pensión mensual o retirar hasta el 95.5%. ¿Este monto sigue siendo, o esta cifra, este porcentaje sigue siendo el correcto, 95.5%? Sí. Ahora, es una locura que dejas de trabajar, o mejor dicho, te jubilas y puedes retirar el 95.5%, pero si la persona con la que has vivido y aportado, tu esposo o tu esposa, fallecen, no puedes retirar la totalidad de la persona que falleció, que es tu... ¿No? Eso es increíble. Por eso te digo, la reforma que la están haciendo, que ya creo van 30 días, 60 días, no tengo exacto la fecha, es una reforma que debe llegar a unas buenas conclusiones, pero
ahí debe de manejarse mucho el tema debe haber algún representante, porque ¿quiénes son los representantes que están ahí siempre? Está el MEF, la SBS, la AFP, ¿no? Cuando prácticamente el Ministerio de Economía no tiene nada que ver porque es un fondo privado. Así es. ¿Y qué pasa? Ahora que la muerte lamentablemente está tocando la puerta de muchísima gente en nuestro país y en el mundo, pero estamos en el Perú? ¿Qué pasa si no tienes familiares y tienes un fondo? Se quedan con el fondo. Así de simple y sencillo, se quedan con el fondo. O sea, tú no puedes reclamar. Por eso que esta es la oportunidad que tiene el Congreso, ¿no? En la actualidad. Claro, de reformar de que todo todos eso. los congresistas aprueben la ley en el Pleno, en la próxima sesión que viene de Pleno, se debe aprobar. Ojalá que la gente de Acción Popular, la gente de Podemos, ¿no? de FREPAP, ¿no? Se pongan la camiseta y realmente cambien la cara del Congreso, ¿no? Esta es la oportunidad que tienen. Ok, sí. Bueno, sí, es para muchos indignante, ¿no? En todo caso, yo creo que es imperativo, como usted dice, reformar algo. O sea, nada está escrito sobre piedra. El mundo va cambiando. Los seres humanos cambiamos. ¿Por qué una ley, una norma o una manera, ¿no?, de funcionar de una, en este caso de una AFP, tienen que estar, es como si estuviera escrito sobre piedra y tiene que ser lo mismo, ¿no? Año tras año? ¿Por qué no se puede renovar y adecuarse con los nuevos tiempos y con las crisis? Entonces yo creo que ojalá desde la Comisión del Congreso que ha aprobado el proyecto que propone liberar hasta el 100% de los fondos de las AFP se pueda empezar, como usted decía, a reformular el tema de las pensiones de los jubilados o de las personas que han aportado durante tantos años y fallecen y finalmente, ¿no? O de las personas que fallecen y no tienen familiares. Tantas aristas que tratar para este tema. Hemos estado con el señor Ítalo Lezcano. Lamentablemente no me pude despedir de él, lo hago desde aquí. Muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Ex Aportantes de las AFPs, que nos han acompañado o que nos ha acompañado para hablar un poquito sobre ese tema que es bastante complejo. Es espinoso, es complejo, es tedioso, es fastidioso, ¿no?